Una máquina de escribir es un aparato mecánico, electromecánico o electrónico, con un conjunto de teclas que al ser presionadas imprimen caracteres en un documento, normalmente en papel. La persona que opera una máquina de escribir recibe el nombre de mecanógrafo. La aceptación de la máquina de escribir fue lenta al principio, pero se facilitó durante los años próximos gracias a varias mejoras. Estas incluían la tecla de mayúsculas, que permitió mecanografiar letras capitales y minúsculas con las mismas teclas en el año de 1878, la impresión en el lado superior del rodillo en el año de 1880 y el tabulador, permitiendo el ajuste de los márgenes en el año de 1897. La cinta magnética era el primer medio de almacenaje reutilizable para la información mecanografiada. Con esto, por primera vez, el material mecanografiado podía ser corregido sin tener que escribir de nuevo el texto entero a máquina. En la cinta, la información se podía almacenar y usar de nuevo, corregir, reimprimir tantas veces como fuera necesario y después borrar y reutilizar para otros proyectos. Este desarrollo marcó el principio del procesamiento de textos como se conoce hoy. En el año de 1972, Lexitron y Linolex desarrollaron un sistema similar de procesamiento de texto, pero incluyeron las pantallas de visualización y los cassettes de cinta para el almacenaje. Con la pantalla, el texto podía ser incorporado y ser corregido sin tener que producir una copiadura. La impresión podía ser retrasada hasta que el escritor estuviese satisfecho con el material. Los medios de almacenamiento anteriores podían guardar solamente una o dos páginas de texto, pero los primeros discos eran capaces de almacenar de 80 a 100 páginas. Este aumento de la capacidad de memoria permitió la fácil creación y edición de documentos de páginas múltiples sin la necesidad de cambiar el medio en que se almacenaban los datos.
Durante los 10 años próximos, muchas nuevas características fueron introducidas en el campo. Una innovación importante era el desarrollo de los programas de chequeo, de la ortografía y de la lista de correo. Otro avance introducido por Xerox en su sistema de información estrella, Star Information System, permitieron el trabajar en más de un documento a la vez en la misma pantalla. El WordStar, desarrollado por Micropro International, emergió como el estándar de la industria en paquetes de software, aunque otros actualmente lo sobrepasan en muchísimas características. Hay más de 60 sistemas completos del procesamiento de textos en el mercado y más de 30 paquetes de software para el uso en computadoras, todos con diversas capacidades y demandas según su eficacia. El WordStar, que prácticamente fue el primero que fuera utilizado ampliamente en las computadoras iniciales, se caracterizaba por utilizar para las diversas operaciones un sistema de combinación de teclas, especialmente con la tecla Control, que obligaba a memorizar todas esas claves. El Display Write fue el procesador incorporado en los sistemas de mainframes o computadoras relativamente grandes en las oficinas y empresas, suministrados por la compañía IBM, de funcionamiento más intuitivo que el WordStar inicial. También ha quedado, de hecho, casi en desuso. La versión 5.1 de WordPerfect, que se utilizaba directamente basado en el sistema operativo MS2, fue el primer procesador ampliamente difundido, basado en el uso del ratón y de los menús desplegables activados con el cursor o con la tecla Alt, en los que las opciones se seleccionaban con un cursor de desplazamiento horizontal. El AMI Pro, que se conoce fundamentalmente en su versión en inglés, fue un procesador creado por la compañía Lotus, productora de las primeras planillas electrónicas de uso general, que si bien tuvo un uso extenso, no ha sido mayormente utilizado en nuestro país. Posteriormente, la compañía Lotus ha sido adquirida por otra, con lo cual sus programas han dejado de comercializarse bajo su presentación anterior. El MS Word tuvo una versión que fue inicialmente presentada como independiente, pero en forma muy inmediata ha sido integrada al paquete llamado MS Office 97, versión perfeccionada del inicial Works, que en la actualidad parece ser el de uso más generalizado
en las computadoras de uso personal o familiar y en las oficinas privadas o públicas. El procesador de textos consiste básicamente en introducir caracteres desde el teclado y organizarlos en un nuevo archivo, que registra todos sus componentes en la memoria permanente de la computadora, permitiendo así su recuperación, su copia, su transmisión por correo electrónico, su modificación o transferencia a una impresora sobre papel. Microsoft Word 2000 es una poderosa herramienta para la creación de documentos simples y complejos. Con ella se puede escribir una novela, incluir gráficos, realizar organigramas, insertar objetos, crear tablas de contenido, índices, citas bibliográficas, en fin, todo lo que se necesite para la creación de un documento, lo que puede encontrar en esta herramienta. Microsoft Office es una suite ofimática, compuesta básicamente por aplicaciones de procesamiento de texto, plantillas de cálculo y programas para presentaciones. Fue desarrollada por la empresa Microsoft. NeoOffice es una suite ofimática. Es una versión de OpenOffice.org para el sistema operativo Mac, aunque OpenOffice tiene su propia versión para ordenadores Mac.